Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en estos tiempos devocionales tan hermosos. Recordamos que estamos meditando en el libro de Números, un libro extraordinario, un libro que trae esos preciosos principios que los podemos aplicar a nuestra vida en el día de hoy, en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarte en tu lectura bíblica del día de hoy. Gracias por suscribirte a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy, pues nos encontramos meditando en el libro de Números. Estamos ya en el capítulo número 10 y vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 10. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: sonido de trompeta, sonido de trompeta. Y es que el pueblo de Israel, los israelitas, van en esta travesía a través del desierto. Y estuvimos meditando el día de ayer que el Señor les iba acompañando, les traía una nube, les traía una columna de fuego, y de alguna manera cuando la nube se movía, el pueblo tenía que moverse. Cuando la nube se detenía, el pueblo tenía que acampar y esperar las señales que Dios les iba a ir dando. Pero ahora, en esta parte de la Escritura, vamos a observar cómo Dios le habla a Moisés y le da algunas indicaciones. Entre otras cosas, le dice que él haga unas trompetas de plata para que al sonido de las trompetas, pues el pueblo reciba algún tipo de señal, algún tipo de advertencia. Bueno, creo en lo personal que en este pasaje de la Escritura del día de hoy podemos rescatar por lo menos 4 enseñanzas que quiero dejar en tu corazón con mucho cariño y con mucho respeto. La primera de ellas la observamos en el versículo número 1 y el versículo número 2 de esta preciosa escritura. Número uno. Dios tiene un propósito en cada señal que nos da. Dios tiene un propósito hermoso en cada señal que Él nos da. Recuerda que nuestro Dios siempre nos va acompañando y siempre nos va guiando y siempre nos va dando una indicación, nos va advirtiendo, ¿verdad? Detalladamente para que nosotros de alguna forma podamos ser bendecidos. Dice el versículo número 1 y el versículo número 2 de la siguiente manera. Dice: Jehová habló a Moisés y le dijo: hazte 2 trompetas de plata forjadas a martillo las harás. Te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces Dios le dice a Moisés que se fabrique un par de trompetas de un material de plata, ¿verdad? Básicamente. Ahora, recordemos que cuando hablamos de esas trompetas, recordemos que la plata es un material muy valioso. Y recordemos que Dios siempre va a valorar nuestras vidas y nos va a estar advirtiendo precisamente a través de su sabio consejo lo que tenemos que hacer. Ahora, me llama la atención que estas trompetas pues tenían que ser forjadas a martillo. Es decir, tenían que ser golpeadas con un martillo, tenían que ser modeladas con un martillo. Y esto me habla de los golpes que a veces podemos recibir nosotros. Recordemos que nosotros también somos como una especie de instrumento que vamos a proclamar el mensaje del Señor. Somos como unas trompetas que tenemos que sonar, ¿verdad? Pero para que podamos dar el sonido requerido de parte de Dios, pues lo que tenemos que hacer prioritariamente es permitir que Dios nos vaya forjando con el martillo de su palabra. Recordemos que en Jeremías capítulo número 23, versículo número 29, se nos dice que la palabra del Señor es como un fuego o como un martillo que va rompiendo, que va haciendo pedazos la roca. Así que nosotros tenemos que estar listos, comprendiendo que Dios tiene propósitos en cada señal que nos da. Específicamente aquí en esta parte de la escritura, pues nos habla de 2 propósitos específicos. El primero de ellos es que es para convocar a la congregación, para que las personas puedan reunirse. Dice: te servirán para convocar la congregación. Y el segundo propósito que se nos dice aquí es que
es para poder hacer mover los campamentos. Es decir, el sonido de la trompeta, la señal que Dios está dando es, número uno, para convocar, y número dos, para que nos movamos, para que dejemos de la quietud, para que comencemos a reconocer que hay cosas que hacer en nuestra vida. Me detengo aquí, te hago una pequeña preguntita. ¿Has reconocido el propósito de Dios en cada señal que te ha estado dando? Sabes, cuando abres la palabra del Señor, entonces el Señor te da una palabra fresca, una palabra personal. Reconoces la señal del Señor en tu vida. Estás tratando de congregarte, estás convocando a la congregación, estás moviéndote en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida ministerial, haciendo los ajustes necesarios para poder ir hacia adelante en medio de lo que Dios está hablando. ¡Wow! Qué hermoso pasaje de la Escritura. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo quiero compartir contigo y la encontramos a partir del versículo número 3 al versículo número 8 y le pusimos de la siguiente manera. La señal de Dios nos ayuda a mantener el orden de nuestra vida. Nos ayuda a mantener en orden nuestra vida. Dice el versículo número 3, por ejemplo, dice, cuando las toquen, toda la congregación se reunirá ante ti en la puerta del tabernáculo de reunión. Pero cuando toquen solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Cuando toquéis al arpa, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Cuando toquéis con aclamaciones la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur, con aclamaciones tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, pero no con sonido de aclamación. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, las tendréis como estatuto perpetuo para vuestras generaciones. ¿Sabes? Dios nos da esas señales precisamente para que nosotros de alguna manera no tan solo recibamos la guianza de parte de Dios, sino también de alguna manera podamos ir organizando nuestra vida, trayendo el orden que Dios requiere en la vida de cada uno de nosotros. La vida requiere orden. A veces nosotros, al vivir nuestra vida en medio de tantas cosas que hacemos, en medio de tantas cosas que vivimos, pues en algún momento nuestra vida se puede desordenar. Y es muy importante que de alguna manera vayamos ordenándonos. ¿Sabes por qué? Porque las ocupaciones de la vida te pueden desordenar. Porque las preocupaciones de la vida pueden traer un desorden interior en tu corazón y en tu ser. Porque de alguna manera las decisiones equivocadas que a veces tomamos también nos van desordenando, también nos van descarrilando. Bueno, aquí el Señor trae un orden y comienza a decirles, por ejemplo, le dice en el versículo número 4, si la trompeta da un solo toque, se convoca a los líderes. Si la trompeta da un toque de alarma, con fuertes gritos, pues entre otras cosas, como dice el versículo número 5, pues bueno, ahí tenían que alinearse los campamentos del oriente. Si había un segundo toque con aclamaciones, entonces se tenían que mover los del campamento del sur. Y cuando era un toque simple, un sencillo toque, era una convocación para reunirse, según el versículo número 7. Sabes, Dios siempre tiene su guianza, Dios siempre nos habla y lo único que tenemos que hacer nosotros entonces, querido hermano y querida hermana, ¿sabes qué es? Aprender a afinar nuestro oído para saber si hay un toque, si hay un toque con aclamación, si el sonido que se está oyendo es un toque de alarma o es sencillamente un toque para poder congregarnos, para poder continuar en nuestro desarrollo de vida. ¡Wow! ¡Qué hermoso es poder aprender lo que Dios tiene para nuestras vidas a través de su palabra! Hay una tercera enseñanza que quiero compartir contigo y la encuentro en el versículo número 9. Le pusimos así: Dios nos alerta en tiempos de peligro. Dios nos alerta en tiempos de peligro. Dice el versículo número 9, cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Sabes, el sonido de la trompeta también indicaba que había un tiempo de guerra.
El sonido de la trompeta también indicaba que había un tiempo peligroso, que había un tiempo donde la congregación podría estar bajo ataque, y era muy importante entonces que de alguna manera se pudiera reconocer ese sonido de trompeta para poder estar listos, para poder estar preparados. Y sabes, cuando vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis, allá por el capítulo número 4 o 5, que el Señor suena la trompeta. Pero también encontramos en el primer libro, en la primera carta a los tesalonicenses, más bien, en el capítulo número 4, versículo número 16, que se nos advierte también que hay un sonido de trompeta. Dice la Escritura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nos habla de ese momento de advertencia donde el Señor va a tomar a su iglesia antes de que comience entonces ese tremendo tiempo de tribulación que vendrá sobre la tierra. Querido hermano y querida hermana, vamos a estar alertas, vamos a estar preparados, vamos a estar siempre pendientes de qué sonido de trompeta está sonando para poder comprender la señal que Dios tiene para nuestra vida. Y hay una última enseñanza que yo puedo rescatar ya en el versículo número 10. Y le pusimos de la siguiente manera: Dios nos recuerda que también tenemos días de alegría. Dios nos recuerda a través de las trompetas que también tenemos días de alegría. Dice el versículo número 10, en vuestros días de alegría, como en vuestras solemnidades y principios de mes, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Sabes, Dios, en medio de su gran misericordia, también nos permite tener momentos donde podamos disfrutar días de paz, días de alegría, momentos de confort, momentos de adoración, momentos donde podemos alabar a nuestro Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra relación con Él, a través de tener esa hermosa comunión con este Dios maravilloso. ¡Wow! Qué hermoso pasaje de la Escritura, qué hermoso momento donde Dios le indica a Moisés precisamente que se forje unas trompetas para que el sonido de la trompeta de alguna manera dé una advertencia. 4 enseñanzas entonces que aprendimos el día de hoy. Número 1, Dios tiene un propósito en cada señal que nos da. Número 2, la señal de Dios nos ayuda a mantener el orden en nuestra vida. Número 3, Dios nos alerta en tiempos peligrosos. Y número 4, Dios nos recuerda que también tenemos días de alegría. Anhelamos que estas meditaciones estén siendo de mucha bendición para tu vida, y quiero animarte a que nos pongas un comentario muy breve acerca de cómo estás recibiendo la lectura en el libro de Números. Pareciera que el libro de Números fuera un libro un poquito complicado, pero sabes, al abrir la Escritura podemos encontrar esos hermosos tesoros que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te animo a que nos pongas un comentario, nos digas cómo te están bendiciendo estas meditaciones diarias. Y bueno, te mandamos un saludo hasta el lugar donde te encuentres, donde estés con tu familia. Que el Señor te siga bendiciendo, que el Señor siga alentándote y que te haga recordar que pese a las circunstancias que puedas estar viviendo, también tenemos días de gozo, también tenemos días de alegría. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.